Glorioso Señor, una vez más invocamos tu santo, glorioso y poderoso nombre. Jehová, Rey del cielo y de la tierra. Venimos ante ti en el nombre de tu santo Hijo Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu, para rogarte, Señor, que dispongas nuestra mente y nuestro corazón y que nos des la gracia de entender tu palabra, de ser entendidos en tu palabra, que nos des un corazón fértil, donde la semilla de tu palabra germine, crezca y produzca fruto, al 100, al 60 o al 30. Si hay alguien el día de hoy que necesita salvación, vida eterna, perdón de pecados, Señor, atráelo a ti y sálvale. Pon tus palabras en mi boca, Señor, y permite que lo que enseñe sea conforme a tu verdad. Ayúdame en mi debilidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana que pasó, o no sé si hubo un asesinato cruel y terrible de una familia pastoral, lo cual lo llena a uno de mucho sentimiento y dolor. Yo me imaginaba salir con mi familia de la iglesia e irme a almorzar a un restaurante y que lleguen allá y me acribillen con mi familia. Es algo triste y doloroso y puede causar desánimo en la vida de los siervos de Dios. Pero Cristo nos dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede matar el cuerpo y el espíritu en el infierno. Quisiera que oráramos por los familiares de estas dos familias, porque yo pienso que deben estar pasando un dolor muy grande en sus vidas, algo totalmente inesperado. Entonces, ¿qué les parece si hacemos una oración por ellos, en solidaridad y en hermandad? Glorioso Señor, venimos ante ti en esta mañana con humildad de corazón, reconociendo que tú eres el Señor de la vida, que tú la das y tú la quitas en tu soberana voluntad. Quisiste permitir que esta familia pastoral muriera cruelmente asesinada, mi Señor, por hombres perversos. Te suplico que consueles y bendigas a esta congregación que debe estar sufriendo un impacto muy grande en sus corazones. Consuélalos, ayúdalos, Señor, y que la sangre de esta familia sea como una semilla que se multiplique y que tomen más aliento y fuerza para seguir predicando tu palabra, mi Señor, en un mundo cruel y perverso. Es un mundo tan cruel y perverso que llegaron a matar al Hijo de Dios, que lo escupieron, que lo insultaron, que se burlaron de él, que lo acusaron infamemente. Si mataron a Cristo, ¿no nos matarán a nosotros? Señor, te ruego, consueles esta iglesia, a los familiares de la familia pastoral, tanto de la esposa como del esposo. Oh Dios, consuélalos, bendícelos y fortaléceles en la fe y dales ánimo para continuar adelante anunciando el Evangelio. Te lo pido, mi Señor, humildemente con todos mis hermanos aquí reunidos. Escucha esta oración, porque no la hacemos en mérito propio, sino en los méritos de aquel que murió y pagó por nuestros pecados.
y que presenta nuestras oraciones ante ti justificadas y guiadas por el Espíritu Santo. Consuela a estas familias, Señor, y permite que esta iglesia siga adelante. Envíales un pastor nuevamente para que sigan siendo enseñados, animados y fortalecidos en la fe, confiando en aquel que entregó su vida por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, por escuchar esta corta plegaria. En el nombre de Jesús te la hacemos. Amén y amén. Bien, hermanos, abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 5 hasta el 8. Dice Santiago 1, 5 al 8. Hoy hago un pare en el estudio expositivo del Evangelio de Juan y en el próximo domingo iniciamos nuevamente con el estudio. Por ser inicio de año, quise traer este mensaje para ustedes el día de hoy. Santiago 1, 5 al 8 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Conoce usted a alguien que empiece un trabajo, un proyecto y mañana cambie de opinión? ¿Conoce usted a gloria a Dios. Iniciamos. Esperemos que retomemos el... ¿Sí? ¿Les tienen mucho afán? Que retomemos el... ¿Ya? Ok. Les decía, hermanos, ¿conoce usted a alguien que empiece un trabajo, un proyecto y mañana cambie de opinión? ¿Conoce usted a alguien que hoy esté animado realizando un trabajo o proyecto y a los pocos días por cualquier inconveniente desista de lo que inició? ¿Lo conocen? Sin lugar a duda, no solo conocen a una persona así, sino que usted mismo probablemente es así.
Fácilmente se desanima y pierde la fe y deja de perseverar en aquello que inició. Por lo general, amados hermanos, la mayoría de la gente siempre que inicia un nuevo año se traza metas y propósitos, algunos muy buenos, pero esas metas y propósitos pronto desaparecen y quedan frustrados debido a un enemigo que se llama desánimo. Por eso la enseñanza para hoy lleva por título ¿Cómo vencer el desánimo? ¿Cómo vencer el desánimo? Como pastor de esta congregación, quiero animarlos a trabajar duro este año en pro del desarrollo de esta iglesia en la cual usted se congrega y recibe alimento espiritual. ¿Cómo? Con la oración intercesora. Usted puede ayudar a esta iglesia con su oración intercesora. Puede ayudar al desarrollo de esta iglesia en el estudio de la Biblia. No solamente que el pastor le enseñe o los hermanos le enseñen, sino que usted debe tomar la iniciativa de estudiar la Biblia por sí mismo. ¿Cómo más? En el amor fraternal, debemos tener amor fraternal los unos por los otros, interesarnos los unos por los otros. ¿Cómo más? En el testimonio personal. Debemos dar buen testimonio. La Biblia dice que nosotros somos la sal y la luz del mundo. En consecuencia, nuestras palabras y nuestras acciones deben testificar de que somos verdaderamente hijos de Dios. También podemos al desarrollo o ser colaboradores al desarrollo de esta iglesia en la proclamación del Evangelio, tanto de manera personal como en jornadas evangelísticas cuando se cite y se haga en la iglesia. También podemos colaborar en el desarrollo de la iglesia, en invitar a otros a que vengan a la congregación, en interesarles por escuchar un día la palabra de Dios, en congregarse fielmente, en llamar y en animar a otros que sigan congregándose, en estar dispuestos a servir en lo que se requiera. Pero no podemos llegar a ningún lado con nuestros propósitos si nos desanimamos tanto de manera personal como de manera colectiva. Muy fácilmente podemos iniciar con un propósito bueno en la iglesia, pero por cualquier cosita se desanima. Que me miraron mal, que el pastor no me saludó, que la hermana es arrogante. Por cualquier cosita se desaniman y desisten. El apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, en el texto que leímos hoy en el versículo 8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El libro de Santiago fue escrito por el apóstol Santiago, un líder de la iglesia primitiva en Jerusalén. Su epístola se centra en la importancia de vivir una fe activa y coherente con lo que se profesa. En el contexto anterior de Santiago 1:8 se habla sobre las pruebas y la necesidad de pedir sabiduría a Dios con fe, porque de lo contrario no podemos recibir nada del Señor. Seremos como la onda del mar que es echada de un lado para otro. Tenemos que tener una fe firme y constante, una convicción segura de que a lo que pedimos al Señor algo, el Señor en su soberana voluntad, si es conforme a su voluntad, lo cumplirá. La expresión doble ánimo del versículo 8 se refiere
a aquellos que vacilan entre la fe y la duda, lo que les hace inconstantes y les hace indecisos en el camino que emprendan, haciéndose vulnerables a las tentaciones y a la inestabilidad emocional y espiritual. Ser de doble ánimo implica tener una falta de firmeza en las convicciones bíblicas, lo que puede llevar a la inconstancia en todos los aspectos de la vida. Esta inestabilidad puede manifestarse no solo en la vida espiritual, sino también en decisiones cotidianas, afectando las relaciones y compromisos. Por eso el texto dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, es decir, en todo lo que inicia. Doble ánimo significa alma dividida. En la Biblia, una persona de doble ánimo es aquella que lucha entre la fe y la duda, entre el compromiso con Dios y la distracción del mundo. Se trata de una vida dividida que no logra abrazar plenamente el camino de Cristo. Desánimo significa literalmente sin ánimo. El desánimo es un instrumento de Satanás para detener la obra de Dios en cada uno de sus hijos, aún en medio de la congregación. Al señor y a la señora desanimados los encontramos en el trabajo, en el vecindario, en el hogar, en la congregación y hasta en la obra del ministerio. El desánimo es una barrera psicológica que taladra los pensamientos, luego pasa a los sentimientos y finalmente cautiva la voluntad, haciéndonos desistir de la meta. La persona desanimada se aprisiona en su propio calabozo y no quiere salir de allí por la falta del deseo de querer superarse para lograr las metas que Dios quiere que realicemos. Las personas desanimadas son muy volubles en su carácter y fracasan mucho en sus propósitos porque no están dispuestos a pagar el precio de lo que se propusieron hacer. Esto quiere decir que las personas de doble ánimo solo quieren metas emocionales y a corto plazo, pero metas a largo plazo que exijan disciplina, dedicación y paciencia les hacen desistir fácilmente. Bien claro dice el texto sagrado, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Las personas de doble ánimo comienzan muchas cosas, pero casi siempre no terminan ninguna, llevándolos a la frustración, a la dejadez y a la murmuración y a la rabia contra aquellos que han logrado metas. Por lo general, una persona que se desanima fácilmente, como desiste de lo que se propone, critica y murmura de aquel que ha logrado cosas, de aquel que ha logrado salir adelante, y se llena de rabia y murmura contra esa persona. La persona que se desanima pierde la confianza de otras personas porque nunca son fieles en lo que se les encarga. Cuando una persona desiste o deja de ser fiel en lo que se le encarga, pues pierde la confianza. Y cuando se pierde la confianza es muy difícil volver a recuperar la confianza. La persona desanimada, mientras la emoción está en ebullición, se mueve. Pero cuando la emoción se apaga, se paraliza, porque las emociones son inestables. Si usted es una persona que con frecuencia cae en el desánimo, le aseguro que puede ser librado de este mal que con mucha frecuencia nos ataca a todos. En este año 2025, queridos hermanos, querida iglesia,
Podemos tener un año de muchos obstáculos. No sabemos qué pasará este año, solamente está en la soberanía y en el fuero de Dios. Y obstáculos que pueden desanimarnos para no avanzar en la vida espiritual. Enfermedades, problemas económicos, qué sé yo, solo Dios lo sabe. Pero si sabemos cómo vencer el desánimo, podemos avanzar en nuestra vida espiritual y glorificar a Dios como iglesia del Señor. Así que quiero compartir con todos ustedes 3 sencillos consejos bíblicos que nos ayudarán a vencer el desánimo, si los ponemos en práctica. En primer lugar, el primer consejo es admitir que eres tú quien te desanimas y no culpes a otro por tu desánimo y tus fracasos. ¿No es eso verdad? Que cuando uno se desanima tiende a echarle la culpa a otro de su desánimo y a justificar el desistimiento de aquello que se propuso en otro. Así que la primera cosa que debemos hacer cuando nos desanimemos es admitir que somos nosotros los que nos desanimamos y no debemos culpar a otros del desánimo que estamos pasando. Es decir, no te justifiques porque eso te hará más esclavo del desánimo para que seas librado de él. La falta de aceptación de nuestras faltas y la justificación de ellas es un grave problema para nuestro desarrollo espiritual y de cualquier cosa que emprendamos en la vida. No saque como excusa el mal ejemplo de otros para dejar de asistir a la iglesia. Por ejemplo, yo no vuelvo más, que allá es una parranda de hipócritas. No saque como excusa el mal ejemplo de los otros. Yo no voy más allá porque allá no me saludan. Pues si no lo saludan, salude. Si no le dan buen ejemplo, dé buen ejemplo. No saque como excusa dejar de perseverar en el congregarse y en el estar apoyando a la iglesia por el mal ejemplo de algunos. Es nuestra falta de confianza en Dios y la dureza de nuestro corazón lo que nos desanima, queridos hermanos. La falta de querer reconocer nuestras debilidades, nuestras propias faltas, lo que hace que nosotros no podamos dejar el desánimo. Job, en el capítulo 9, versículo 20, dijo, Job 9, 20, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Amén. ¿Leyeron conmigo, hermanos? Dice claramente Job, si yo me justificare, ¿qué pasará? Me condenaría mi boca. Cuando uno se justifica en sus pecados, en sus faltas, su boca lo condena. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. En otras palabras, yo tengo que reconocer que soy pecador. Tengo que admitir que cometo errores y debo reconocerlo y tener la humildad de confesarlo y entender que soy un miserable pecador y que sin la ayuda de Dios no podré salir adelante. No le eche la culpa a otro de sus errores, de sus faltas. Reconozca sus propias faltas, no se justifique a sí mismo, porque eso le condena, dice Job. Su boca le condena cuando se justifica a sí mismo. Hay personas que son tan duras para reconocer una falta y no la reconocen. Y por cualquier cosita, si no ganan, empatan, pero ahí están. Eso no es de Dios. Tenemos que tener la humildad para reconocer que hemos fallado, que hemos faltado al Señor, que hemos pecado contra el otro. Si nosotros aplicamos este principio, hermanos, créanme que el desánimo va a menguar
en nuestra vida. Porque estamos dejando de confiar en nosotros y estamos haciéndonos humildes para depender de aquel que nos puede ayudar. En el Salmo 143, versículos 1 al 2 dice, Salmo 143, 1 al 2. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Miren la oración de un hombre sincero, de un hombre que realmente ha entendido lo que es pecador, pero que sabe que puede acudir al que lo puede ayudar, a Dios. Y le dice, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad y por tu justicia. Reconoce que la ayuda solo puede venir de lo alto. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. He ahí a un hombre que ha entendido quién es el que puede ayudarle, quién es el que puede sacarlo del desánimo o de la desesperación en la que esté. Luego en el verso 2 dice, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. El hombre entendido es aquel que ha comprendido que no podemos justificar nuestro pecado delante de Dios. Por lo tanto, confiesa sus faltas y reconoce que el único que lo puede justificar es Dios mismo, y el único que lo puede perdonar es Dios mismo, y el único que lo puede sacar del hoyo en el que está es Dios mismo. Amén. Ahora Proverbios, capítulo 16, 2 al 3. Proverbios 16, 2 al 3 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán ¿qué? Afirmados. Interesante este texto que golpea duramente nuestra conciencia. Noten lo que dice el verso 2. Todos los caminos del hombre son ¿qué? Limpios en su propia opinión. ¿No somos así? Nos creemos justos en nuestra propia opinión. El pecador es el otro. El que cometió la falta es el otro. El que me hizo desanimar fue el otro. Pero Jehová pesa los espíritus. Jehová conoce quién es usted y quién soy yo. Él nos pesa en balanza y somos hallados falsos. O faltos, perdón. Encomienda. El consejo del proverbista es: encomienda a Jehová tus obras, lo que tú hagas, lo que tú te propongas hacer, encomiéndalo a Jehová. ¿Y qué va a suceder? Y tus pensamientos, tus proyectos, todo lo que tú pretendas hacer será afirmado. Él será el que nos da la gracia, la fuerza y la firmeza para continuar. Pero primero tiene que haber un reconocimiento de mi propio pecado, de mi propia debilidad, para reposar únicamente en los brazos del Señor y en la fuerza del Señor para realizar las cosas que el Señor me manda hacer, o que debo hacer como padre, como hijo, como hermano y como creyente en la congregación. Entonces, ¿cuál es el primer consejo? Admita que eres tú quien te desanimas y no le eche la culpa a otro. No justifique su desánimo en otro. En segundo lugar, recuerde que es posible salir del desánimo. Recuerde que es posible salir del desánimo. Yo les hablaba anteriormente que muchos se encierran en el calabozo de su desánimo y no quieren salir de ahí. Se deprimen y mantienen allí en ese círculo vicioso. Y todo lo que inician, tan pronto lo inician, cualquier cosita los hace desistir
y comienzan en ese círculo vicioso y dicen, no, eso es imposible salir de aquí. Yo no sirvo para nada. Recuerde que es posible salir del desánimo. Usted no es la única persona, óiganlo bien, que se desanima. Todas las personas nos desanimamos de una o de otra manera, pero el hecho de que nos desanimemos no quiere decir que no podamos salir del desánimo. Es posible salir del desánimo. Cualquier persona y en cualquier momento le llega el desánimo. Le llegó a Moisés, le llegó a Gedeón, le llegó a Elías, le llegó a David, le llegó a Jeremías. Todos estos que le nombré se desanimaron y muchas veces, pero salieron del desánimo. Todos ellos pudieron salir con la ayuda de Dios del desánimo. Y si ellos salieron, nosotros también podemos salir con la ayuda de Dios y seguir adelante, perseverando en las cosas que Dios nos manda hacer. En otras palabras, es posible salir del desánimo. En Números, capítulo 11, versículos 10 al 15, leemos lo siguiente. Números, capítulo 11, versículos 10 al 15, leemos lo siguiente acerca de Moisés, que se desanimó y quería botar la toalla. Dice así, Números 11, 10 al 15. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿Dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, y si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Amén. Vemos aquí las palabras y las quejas de Moisés contra Dios, cargando una carga muy difícil de llevar. Un pueblo contradictor y malagradecido como el pueblo de Israel, al cual Dios le había mostrado su poder y su gracia, sustentándolos y llevándolos, pero no estaban contentos con el maná que caía del cielo. Estaban fastidiados del maná. Pan del cielo les dio a comer y no estaban satisfechos. Murmuraron, se quejaron y lloraban en sus tiendas, dice el texto, por lo cual la ira del Señor se encendió, porque ellos querían un alimento mejor, estaban cansados de ese alimento tan liviano, según ellos. Pero era un alimento que los sustentaba en pleno desierto, donde no había nada de comer producto de la tierra. Pero había pan del cielo, con lo cual el Señor los alimentaba. Por supuesto, esto tiene un significado espiritual. Hace referencia al pan que descendió del cielo, que es Cristo, del cual también muchas veces la gente se cansa. Otra vez hablando de lo mismo. Hermanos, y Moisés viene y se queja contra Dios y le hace una serie de preguntas. ¿Por qué me has
has hecho mal a tu siervo?, le dice. ¿Por qué no he hallado gracia ante tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Moisés se sentía abrumado por lo que estaba llevando sobre sus hombros. ¿Concebí yo a todo este pueblo? Fue usted el que los crió, no fui yo, Dios. Lo engendré yo para que me digas, llévalo tú en seno como lleva la cría al que mama a la tierra que juraste que les darías. Hermanos, todo eso son quejas de una persona que está desanimada y que ya no quiere seguir adelante. ¿Dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo, que eran más de 600,000 personas sin contar niños? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Y como él era el líder, entonces todos iban a él y él ya estaba desesperado, no quería seguir. No puedo yo soportar todo este pueblo, dice, que me es pesado en demasía. Se desanimó, yo ya no quiero seguir, esto es una tarea muy difícil. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Moisés quería que Dios lo matara, pero no quería seguir en la tarea que Dios le había dado. Es un momento muy difícil. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal, le dice. Esta súplica, esta queja, este reconocimiento de su debilidad, reconociendo que él mismo se ha desanimado, pero al mismo tiempo como echándole la culpa a Dios. Dios le escuchó su oración. Y si usted sigue leyendo, Dios le permitió que consiguiera ancianos que ayudaran a llevar su carga, para que él solo no llevara la carga. Pero también envió codornices hasta que se saciaron y comieron carne, hasta que ya estaban hostigados de tanto comer carne. Clamó a Dios, al único que podía ayudarlo, y lo sacó del desánimo, hermanos. Eso es lo que debemos hacer cuando estemos desanimados. ¿Qué debemos hacer? Clamar a Dios de todo corazón y ser sinceros. No puedo más, Señor, ayúdame en mi debilidad. Ayúdame en mi incredulidad, porque a veces no veo lo que yo pensaba que saldría. Pero también vemos que Elías, un siervo de Dios, se desanimó. Vea lo que dice primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 8. Primer libro de Reyes, capítulo 19, 1 al 8 dice: Y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, igual que Moisés, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a la cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Hermanos, muy fácilmente podemos desanimarnos y botar la toalla como Elías y desistir de la tarea que el Señor le había puesto. Se fue para salvar su vida y le dice al Señor que le quite la vida, que él ya no va a seguir.
Vemos aquí la sinceridad del siervo de Dios también. Reconoce su debilidad, reconoce que él ya no quiere más, él sabe que está a punto de morir, que él no es mejor que sus padres. Quítame la vida, Señor. Cuando somos sinceros con Dios y derramamos nuestro corazón delante de Él y confesamos nuestras faltas y nuestra debilidad y aún el anhelo de nuestro corazón, por ejemplo, de Elías que quería morirse lo mismo que Moisés o que Dios les quitara la vida, Dios los escucha. Dios escucha. Él se acostó deprimido, no quería saber nada. Una persona deprimida lo único que quiere es dormir, olvidarse de las cosas. Pero ¿qué hizo Dios? Envió un ángel y le dio pan. Él comió y volvió a dormirse. Y viene la segunda vez el ángel y lo toca y le da nuevamente el pan. Y le dice, come y bebe porque el largo camino te resta. El Señor lo fortaleció con el pan espiritual que es Cristo. Él es el único que puede levantarnos de la depresión y el desánimo para que luego, como le dijo a Elías, largo camino te resta, y comió y bebió y caminó 40 días fortalecido hasta llegar al monte de Oret, al monte de Dios. Él es el único que nos dará las fuerzas para continuar hasta el último día de nuestra existencia, amando y sirviendo al Señor en esta tierra. Nada nos podrá desanimar, nada nos podrá hacer desistir, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Solamente seamos sinceros delante de Dios. No nos presentemos delante de Dios como los fuertes, porque no somos fuertes en nuestra propia fuerza. No nos presentemos delante de Dios como limpios en nuestros caminos, porque Jehová pesa nuestros corazones. Presentémonos delante de Dios tal cual somos, débiles pecadores, que si no es por la fuerza y la gracia del Señor, nada podemos hacer. Él nos dará la gracia para seguir adelante. David también se desanimó. Miren lo que dijo en el Salmo 42, versículos 5 al 6. Salmo 42, 5 al 6 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misar. ¿Notan las palabras de David? Desanimado, deprimido, ¿a quién acude? A Dios. Y él hace esta oración: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? A veces nos pasa eso, nos abatimos, nos turbamos, no queremos continuar. A mí me ha pasado, pero él mismo se contesta, porque es creyente en el Señor, y dice: espera en Dios, alma mía, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Corramos a Él, porque Él es el único que nos puede ayudar. Esperemos en Dios y confiemos en Dios ciegamente, porque Él no nos desamparará ni nos dejará. Él estará a nuestro lado aún en medio del valle de sombra de muerte. Así que es posible salir de la depresión, ¿sí o no? ¿Cómo podemos salir del desánimo, de la depresión, del desistir de las cosas? Orando a Dios y siendo sinceros en nuestra debilidad, reconociendo que solo sus fuerzas, su sabiduría y su poder nos pueden guiar. En tercer lugar, el tercer consejo: lea y crea de corazón la palabra de Dios. Lea y crea de corazón la palabra de Dios, porque solo Él nos puede ayudar. No solamente debemos orar a Él, sino que debemos leer y creer la palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara que alumbra en lugar oscuro. En ella hallamos promesas maravillosas en las cuales debemos confiar de todo nuestro corazón, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera.
Recordemos que nada se consigue sin esfuerzo, amados hermanos. Por lo tanto, debemos esforzarnos, ser valientes, tener plena confianza en las promesas de Dios. Si nos desanimamos y queremos abandonar la carrera que tenemos por delante, creamos de todo corazón lo que Dios nos dice de Él y nos promete en su palabra. Porque en su palabra Dios se revela quién es Él y nos promete cosas a sus hijos. Por ejemplo, la tarea que le tocaba realizar a Josué no era nada fácil. Era liderar, era reemplazar nada más ni nada menos que a Moisés. Liderar un pueblo rebelde y contradictor. Y conquistar y repartir una tierra que no estaba sola, que estaba habitada por gente guerrera y malvada en extremo. Pero mira lo que dice el Señor a Josué, que también es una promesa y un mandato para nosotros los hijos, que muy fácilmente nos desanimamos y dejamos de confiar en Dios. Vea lo que dice Josué 1 del 1 al 9. Josué 1 del 1 al 9 dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. ¿Cómo llama Dios a Moisés? Su siervo. Pero ha muerto, como nos acontecerá a todos. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, le dice el Señor a Josué, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Amén. Hermanos, si usted leyó con atención la palabra de Dios, Dios le promete entregarle la tierra. Todo lo que pisare su planta se las entregaría. Pero Josué tenía que pelear las batallas. Tenía que ir a luchar con los que habitaban en esa tierra y despojarles y tomarla en posesión. Y para esto tenía que ser esforzado y valiente. Hay cosas que tenemos que hacer, no van a llegar así. Tenemos que esforzarnos. Para poder repartir la tierra, Josué tenía que pelear las batallas, combatir, luchar, ir a la guerra. Tenían que morir algunos, ser heridos, pasar por muchas dificultades.
Pero la promesa de Dios era que el Señor la entregaría. Por eso Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. El mundo no será color de rosa, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que nosotros también tenemos que pelear y luchar las batallas en la vida. Hay promesas que el Señor nos da. Entonces, hermanos, esforcémonos y seamos valientes. No temamos ni desmayamos o ni desmayemos, porque Dios está con nosotros donde quiera vayamos. Es una promesa, es algo que el Señor nos dice. Él estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. En Isaías capítulo 40, versículos 28 al 31 dice, Isaías 40, 28 al 31, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando estemos desanimados, hermanos, levantemos los ojos al cielo, miremos lo que Dios ha creado, porque Él dice, haciendo una pregunta, ¿no has sabido, dice el profeta, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Nosotros hemos oído y sabemos que hay un Dios eterno que siempre ha existido y siempre existirá. Ese Dios eterno fue el que creó los confines de la tierra, creó todo el universo. Si tuvo el poder para crear todas las cosas, y su entendimiento no hay quien lo alcance porque supera todos los entendimientos de los hombres y de cualquier sabio. Es un entendimiento supremamente mayor. Debemos nosotros confiar en ese Dios, porque ese Dios que creó los confines de la tierra, todo lo que existe y que su entendimiento no hay quien lo alcance, dice en el verso 29 que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si se siente cansado y sin fuerzas, mire el cielo, mire la tierra, mire su obra creadora y confíe en Él, porque Él promete que da esfuerzo al cansado y que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Qué promesas tan maravillosas. Da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Ustedes creen eso? Hermanos, es la palabra de Dios. No podemos decir que esto era para el pueblo de Israel. La palabra de Dios es atemporal. Y Él es el único que nos puede fortalecer en medio de la angustia, en medio de las pruebas y las dificultades. Luego coloca ejemplos. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Uno ve a esos niños de 3, 4 años que no se cansan por nada y luchan por allí, corren y hacen cosas y cansan al papá, cansan a la mamá y ellos no se cansan. Pero por la noche caen como piedras en la cama, por más fuerzas que tienen, por más ánimo, se cansan y tienen que dormir. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Los jóvenes también tienen mucho ímpetu, muchas fuerzas, pero flaquean, se cansan. Es el ejemplo que pone. Pero los que esperan a Jehová, al que hizo los confines de la tierra, el universo entero, los que esperan en Él, tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas, si no tenemos ninguna. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él es el único que nos puede llevar a puerto seguro. Él es el único que nos puede trasladar al lugar que Dios nos ha trazado. Así que, hermanos, nuestra confianza para vencer el desánimo debe estar puesta en Dios. Debemos creer en las promesas del Señor
Pero para eso tenemos que leer su palabra. Tenemos que creer que esa palabra que está escrita es verdad y que Dios no miente. Bendito sea el nombre de Dios. ¿No has sabido, amado hermano, que el Dios eterno es Jehová? ¿No has sabido que Él es el único que nos puede ayudar? ¿No has sabido que Él es el único que nos puede dar fuerzas? Claro que lo has sabido. Confía en Él. Sigue adelante. Porque mucha paz tienen los que aman su ley y no hay para ellos tropiezo. El salmista dice que él se anticipaba al alma para esperar en su palabra. Dice que se anticipaban sus ojos a las vigilias de la noche para meditar en los mandamientos. Nosotros debemos anhelar leer este libro y meditar en él, porque en él está la sabiduría de Dios. En él podemos encontrar paz, consuelo y fortaleza para nuestras almas. Propósito para nuestra vida, verdadero propósito. Él es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temamos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al fondo del mar. Cristo dijo: venid a mí, todos los que estéis trabajados, cansados o desanimados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. Solo Él nos puede dar descanso, solo Él nos puede animar y llevar a feliz término. Por eso el salmista dijo, convencido en el Salmo 23, versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él es el único que nos podrá llevar durante todo este año en las tribulaciones o pruebas que tengamos que enfrentar. Confiemos en Él. Cuando esté desanimado, cuando esté abatido, recuerde estas palabras. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Dios está a tu lado. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Es mi consejo y es el consejo para mí también. Este libro de la ley no se aparte de su boca, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, dice el Señor. Caminemos tomados de la mano del Señor este 2025. Y recuerde, no echarle la culpa de su desánimo a otro. Recuerde que es posible salir del desánimo como salió Moisés, como salió Elías, como salió Jeremías, como salió David, como salió Pedro. Y recuerde leer y confiar plenamente y de todo corazón en la palabra de Dios, en sus promesas que son fieles y verdaderas. Que el Señor, amados hermanos, les bendiga, los llene de su gracia y los guíe durante todo este 2025 para caminar la carrera que Él nos ha trazado. Coloquémonos de pie. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por saber que tenemos un Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra y que estuvo dispuesto a enviar a tu Santo Hijo, amado Dios, para justificar nuestros pecados, pagar la deuda de ellos en la cruz muriendo en nuestro lugar y darnos paz para contigo por medio de Él.
¿Cómo no bendecirte y adorarte, Señor? ¿Cómo no venir ante tu presencia esta mañana agradecidos contigo por tu salvación, por tu perdón y misericordia? ¿Cómo no iniciar este año dándote gracias, Señor? Y recordando que tú estarás todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Que aunque andemos en valle de sombra de muerte, tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. Que aún aderezas mesa delante de nuestros angustiadores. Gracias, Señor, por tus promesas. Y gracias por tu perdón. Y gracias, Señor, por hacernos humildes y siempre reconocer que no somos nada en sí mismos, que lo que somos lo somos porque tú nos has creado y nos has dado la vida. Y hoy, como hijos tuyos, queremos colocar este año 2025 en el trono de tu gracia y rogarte, Señor, que nos cuides y nos guardes, que nos levantes si caemos, porque tú no dejarás postrado al justo, dice tu palabra. Que nos des la mente de Cristo, que nos des un corazón dispuesto para ti cada día y la humildad de reconocer nuestras faltas y nuestras debilidades delante de ti y aún delante del que las cometemos, Padre Santo. Ayúdanos, por favor, a ser iguales a Cristo, porque esa es la meta y el propósito supremo de Dios para nosotros. Gracias, Padre, por cada familia aquí representada y por las que no pudieron venir hoy. Guárdalos donde quiera estén. Ayúdanos a continuar caminando de tu mano día a día, sin desistir, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, mirando hacia el cielo, hacia la tierra prometida. Que nuestro corazón no se ancle a las vanidades temporales de este mundo, sino que esté anclado en la roca eterna de nuestra salvación, Cristo Jesús. Te pedimos esto, Señor, en los méritos de tu Hijo Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén.